variados dentro de los mismos temas, una cosa diferente, ¿bien? Está ya el presidente del Instituto de Previsión Social con nosotros. Le saludamos al doctor Jorge Brites. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. A los compañeros también acá presentes. Estamos para evacuar las diferentes consultas. José González, director jurídico del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Un placer saludarlo y estamos acá con el presidente para conversar un poco. Está Jaime Caballero, gerente de abastecimiento del IPS. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Buenas noches. Bueno, a ver, Sí, presidente. suman más también. El otro día el presidente Peña, hace un par de semanas, dijo, el IPS, cuando asume este gobierno, que el viernes cumplió 2 años, asume este gobierno, el IPS estaba en terapia intensiva. Sí. Hoy el IPS está en terapia intermedia. ¿Eso qué significa? Que salimos de una situación crítica, la que anteriormente estábamos, y hoy estamos todavía, no estamos mejor, estamos todavía en observación, digamos, pero ¿qué se ha hecho en estos 2 años? Así medidas determinantes que ha permitido al Instituto de Previsión Social salir de esa situación crónica donde se encontraba para enumerar, si podemos, por favor. Sí, cómo no. Realmente, como dijo el presidente, estaba en una situación crítica. En terapia intensiva estaba el IPS. Recibimos un IPS con una deuda descomunal. Estábamos desabastecidos, estábamos realmente en una situación catastrófica, ¿verdad? Y bueno, lo primero que hacemos es la primera semana que nos hacemos cargos, hacemos un balance de la situación en que nos encontramos. ¿Y qué hacemos acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Porque realmente era difícil decir vamos a empezar por esto. Y bueno, empezamos a analizar. ¿Verdad? Lo primero que hicimos es hacer una evaluación general de la situación. Entramos a trabajar con la dirección jurídica, con la dirección de administrativa, con la gerencia de abastecimiento y logística. Y bueno, empezamos a hacer números, ver la situación y avanzar de a poco, ¿verdad? Para salir de esa situación. Realmente trabajamos en varias aristas. Lo primero que hicimos fue hacer el balance de cómo estábamos desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque encontramos muchas irregularidades. Irregularidades que se fueron presentando tanto a la Contraloría como también al Ministerio Público, ¿verdad? Eso fue lo primero que hicimos para poder deslindar responsabilidades y también para poder buscar a los responsables de esa situación. Bueno, posteriormente ya empezamos con el tema de los medicamentos, que también era un problema serio y que yo creo que hoy con el 94 o 96% de nuestra lista, de nuestro stock de medicamentos, todavía sigue siendo ese 4 o ese 6% sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque el asegurado que va pide su medicamento y está dentro de ese 4 o ese 6%, para él es el 100%. Entonces, creemos que eso va a ser un poco difícil completar, porque siempre hay problemas de los que nos traen los medicamentos, hay problemas también de índole de las licitaciones, hay protestas que hay que evacuar y entonces siempre es un problema constante, ¿verdad? En fin, aparte en la parte de infraestructura, volvimos a dar paso de nuevo a las construcciones, a esa famosa fideicomiso que encontramos vacío, ¿verdad? Y los dos edificios emblemáticos que teníamos previstos dentro de ese fideicomiso, no estaba la plata. Y también los hospitales estaban por tierra, es decir, teníamos unos cuantos pilotes
que del 2 o el 3% de todo lo que era la construcción, y ahora estamos en el orden de los 40% aproximadamente. Continuamos, iniciamos con lo que teníamos de a poco, cubriendo las deudas, también dejando para poder continuar con eso, y bueno, estamos caminando. Así estamos más o menos en este momento. Doctor José González, justamente lo que dice el doctor, ahí ustedes tuvieron que hacer, o sea, ahí el problema del IPS es que vos no podés parar el IPS. Sí. Vamos a parar el IPS, cerramos el IPS, como dijo un gremialista ayer. Cerramos el IPS y vamos a revisar Por el todo tema primero y después vamos a arrancar de vuelta y seguimos. El IPS no para, 24/7, tiene que funcionar como sea, y encima estaban en 2 ruedas, estaban ya, ni siquiera 3 ruedas, estaban apenas, ¿verdad? Sobrellevando, y al mismo tiempo tenías que auditar, tenías que revisar, tenías que verificar, pero al mismo tiempo tenías que solucionar. Tenías que hablar con el proveedor, que a lo mejor vos le estabas investigando, vos tenías que hablar para que te provea, él tenía que hablar para que le provea, y vos le decías, pues espera, yo no le revisé todavía su cuenta, no, pero yo necesito el medicamento, y a él le apuran. Termina porque rematan todo con él. O sea, es un problema muy jodido el del IPS, de solucionar, sobre todo, como dice el doctor ahorita, de dar el gusto al 100%. Nunca va a haber un 100% de satisfacción. Y si no es por el lado de los medicamentos, es por el lado que la atención, que el ascensor, que la entrada, que si el colectivo, que si llovió, que si el médico estaba... O sea, hay todo, es un universo tan grande, ¿verdad? Y hoy veo otra vez... que aumentó en 100 y pico de mil otra vez la cantidad de asegurados, ¿verdad? Y vos decís, estos tipos no tienen respiro, porque no podés con lo que tenés y te cargan casi 1 millón, ya están ahora. ¿Cómo ven ustedes? O sea, esto se va a ir, ¿le va a llevar cuánto tiempo? Calculan que les va a llevar a ustedes poner, no te digo en terapia intermedia, pero poner que esté estable, aunque sea el paciente, que esté dentro de lo razonable, porque yo sé, o sea, hemos visto todo lo que se ha hecho en el gobierno anterior con el IPS, fue un saqueo directamente, y por supuesto, la gente, al que llega ahí no le preocupa quién saqueó, sino que está saqueado. Y bueno, nosotros cuando llegamos encontramos que había 4 reportes de las Contralorías que se había remitido al IPS, el reporte del 51 al 54, encontramos que no se habían remitido al Ministerio Público, y nos parecía grave porque había indicios importantes en esos reportes de hechos irregulares. Uno de ellos era el fideicomiso. Nosotros remitimos al Ministerio Público. Nos percatamos también, porque dentro del fideicomiso se diseñó para descomprimir un poco el Hospital Central y el Hospital de Ingavi, para dar atención a los asegurados y hacer otros hospitales que puedan descomprimir y que podamos llegar nosotros mejor a los asegurados. Y nos dimos cuenta que dentro del fideicomiso se empezó a pagar, que era para construcción de hospitales, se empezó a hacer servicio de mantenimiento. Eso no estaba diseñado y no estuvo pensado en el fideicomiso, y entonces el Consejo de Administración ordenó una auditoría interna y una auditoría externa también, que se investigue que si lo que se pagó con el fideicomiso, si se hizo o no. De 3 LPN que se iniciaron las investigaciones, se encontraron hallazgos importantes de obras que fueron pagadas o servicios de mantenimiento que fueron pagados, y según nuestra auditoría no se hicieron esos trabajos. Se contrató también una auditoría externa, no solamente que analice la parte jurídica, sino que analice también la parte financiera de la institución, porque se hizo también una auditoría financiera donde en el periodo 2022 y 2023 se encontraron hallazgos importantes también, incluso la auditoría interna como la auditoría externa, Audicom, consideran que hubieron producción de documentos no auténticos, que se le engañó al Ministerio de Economía para conseguir ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias. Nosotros eso ya hemos denunciado ante la Contraloría y también ante el Ministerio Público, ante el fiscal Néstor Coronel. Y entonces era catastrófica la situación, no solamente jurídica. Encontramos que en el sistema bancario estaba más de 8 millones de dólares embargados, que nunca antes se habían iniciado juicio para levantar esos embargos. Hoy
más de $1 millón ya hemos logrado levantar. También estamos iniciando las demandas, los juicios ejecutivos contra las patronales que anteriormente no se ha demandado. La gerencia financiera ha emitido 5.000 certificados de deuda contra las patronales que ascienden a $600 millones aproximadamente, que nosotros ahora estamos saliendo a demandar. El Consejo de Administración ha tenido varias promociones, culminaron en abril y ahora se empezaron a imprimir los certificados y empezaron los juicios ejecutivos. También, como nosotros encontramos que en varias licitaciones habían hallazgos importantes y el Instituto de Previsión Social ha ordenado sumario administrativo contra los funcionarios que permitieron esas irregularidades, así también denunciamos ante el Ministerio Público, denunciamos ante la Contraloría y tuvimos que suspender los sumarios a las resultas del proceso penal y tampoco podíamos seguir ejecutando esos contratos de mantenimiento en razón de que nuestra auditoría interna nos dicen que hay certificados de obras de mantenimiento que se pagaron y que supuestamente no se realizaron esos servicios. Entonces eso denunciamos a la Contraloría. La Contraloría ya ha emitido 3 informes preliminares donde incluso los hallazgos de la Contraloría son superiores a los hallazgos realizados por IPS, por la auditoría interna, y también tenemos una firma que ha reconocido que recibió un dinero por un trabajo que no realizó, incluso pidió que IPS le habilite una cuenta bancaria y los números que ellos ofrecieron devolver eran mayores a los números que nosotros encontramos inclusive. Y ante esa necesidad nosotros nos vimos obligados a hacer otro llamado porque el presidente obviamente tenía que suspender porque no podemos después quedar nosotros pegados en pagar por algo que no se hizo. A ver, pregunto esto también a Jaime Caballero. La semana pasada se publicaba en algunos medios y le escuché a un parlamentario referirse a la supuesta duplicación de un proceso licitatorio para el Hospital Regional de Encarnación. ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Porque vi también que Contrataciones Públicas hizo referencia al tema. ¿Se llamó 2 veces a una licitación o qué fue lo que pasó con el Hospital de Encarnación, Jaime? Puntualmente con lo de Encarnación, siguiendo un poco la línea del doctor González, es un lote de uno de los llamados de mantenimiento que fue denunciado y que tiene investigaciones pendientes también de culminación en la Contraloría. En todos los lotes, según informaciones que nos estuvieron facilitando, hay hallazgos. Entonces, en ese lote puntual, el de Encarnación tiene una ejecución del 90% del contrato anterior. La firma que está dentro, que fue adjudicada con ese contrato, presentó una nota que ya no quería seguir ejecutando luego ese lote. Nosotros, por una cuestión de prudencia administrativa, igual le pedimos una prórroga en la vigencia para tener los contratos vigentes durante toda la investigación transversal que se haga, tanto auditoría, contraloría o Ministerio Público. Por una cuestión de que esos contratos estén vigentes y las pólizas que aseguran esos contratos también estén vigentes. Independientemente de eso, las necesidades, como dijo Pipo, no paran. El IPS no puede parar. Nosotros previmos que se podría presentar, de hecho que está cerca el evento del Rally Mundial. Entonces queríamos asistir de una manera un poco más, intervenir un poco más grande ese centro para poder dar más respuesta a todas las necesidades que tienen. Y lanzamos el llamado a licitación. El llamado a licitación tuvo consultas, protestas y se interpusieron también denuncias por el doble contrato. Contrataciones Públicas en el marco de la normativa vigente tampoco estuvo desacertado al decir que había un contrato ya suscrito con el IPS sobre ese lote. Pero también nosotros le hicimos las aclaraciones respectivas de esta situación. Hoy está suspendido porque también tuvo resultas la protesta que tenemos que evacuar. Doble contrato es lo que no existe categóricamente, Jorge. Doble contrato firmado no existe. Se planificó eventualmente si esto
si seguía, o nosotros pretendemos el día de mañana también dar respuesta a esto y que siga ese contrato, el otro tiene que tener un corte. Mientras tanto, seguimos esperando nosotros la resulta de Contraloría y Ministerio Público. Nos adelantamos y queriendo adelantar surgieron estas situaciones, ¿verdad? ¿Qué dijo Contrataciones Públicas al respecto? Contrataciones públicas fue muy simple la resolución que sacó porque dice, tenés un contrato firmado en Encarnación que atiende el lote o la localidad de Encarnación y ahora estás queriendo llamar. Cerrar el anterior y seguir con este. Claro. Aplicar la normativa vigente. ¿Qué monto es aproximadamente? El de ahora es de 10.000. 10.000 millones. El anterior era mucho más, se ejecutó al 90%, con el 10% que faltaba ya no quería seguir la empresa para ampliarlo, tampoco era o ampliar el anterior o apuntar al ¿Y por qué la siguiente. empresa decía que no quería seguir con el contrato? Y 10% ya era poco para hacer todo lo que precisábamos, todo lo que necesitamos y también que la empresa Empezaron las está en el paquete de todas estas investigaciones. Claro, o sea, ustedes no tienen tampoco la seguridad que esa empresa de ese 90 ejecutó, hizo 90. O sea, no sabes, hizo 90, hizo 8, hizo 10, hizo 40, no hizo nada. Ese es el problema. Y es Porque son una intangibles. y es una de las firmas que pidió devolver. Claro. Uno de los hallazgos que encontró nuestra auditoría interna, encontró un hallazgo de 75 millones, ellos pidieron devolver con respecto a un ítem 150 millones porque consideraron que la diferencia era mayor a favor de IPS de lo que ellos cobraron. Este tema, no quiero más, quiero avanzar, pero para poder avanzar hay que describir el escenario de qué fue lo que pasó con el tema. Hablamos el otro día, Jaime, en otros espacios periodísticos, lo que pasó con este tema del fideicomiso. Para resumir, 828.000 millones de guaraníes para hacer 4 hospitales. Se hicieron 2. De esos 2 que se hicieron, uno no se pagó todo. Eso generó demanda al IPS de los proveedores. 2 demandas de arbitraje tenemos. ¿Qué monto? Y uno es tenemos que pagar como 20.000 millones ahora. Imagínate el monto. Sí, y el otro es de 14.000 millones, uno contra la firma Son Tecnodil 5 millones y de el dólares. otro consorcio hospitalario, terminación de Ingavi. Imagínate, bueno, de 4 hospitales, 2 hicieron, no se pagó todo y otros 2 directamente no se hicieron. Entonces argumentaron, modificaron el contrato original, le agregaron otros hospitales, otros centros de salud. Al agregarle otros centros de salud, eso no estaba presupuestado. Ellos, la administración anterior dice, tenemos prioridad de mantenimiento de los hospitales en el interior. Supongamos que sea real eso. Y hayan invertido parte de los 828.000 millones de guaraníes en los hospitales del interior. Asume esta administración y hace una auditoría. Y encuentran en esa auditoría que había sido esos otros centros de salud, esas inversiones, las obras, algunas no están las obras. A mí me tocó leer parte de ese informe de auditoría, 253 páginas, en una dice, tuvieron que instalar 15 aires. Se pagó por eso, pues no están los 15 aires. Se pagaron por mamparas divisorias de estos hospitales. Se fueron, hay fotografías, porque yo he visto en la auditoría, no están las mamparas. Entonces ahí es donde decimos que hay una responsabilidad y eso señala el informe de auditoría externa del Pero IPS. al mismo tiempo los aires se necesitan igual y las mamparas se necesitan igual, o sea, También. como la fumigación. Y vos no podés esperar, Claro. no podés esperar a las resultas de la investigación Que puede de la durar 4 fiscalía. años. Puede durar no sé cuánto tiempo, pero vos tenés esa necesidad que tenés que responder. Entonces ahí es donde se complica esta historia y en el informe conclusivo de la auditoría externa me parece que es muy claro y que yo creo que hoy también la Fiscalía tiene todos los elementos para actuar. ¿Qué dice esa auditoría? Hay responsabilidades civiles, administrativas y penales de las autoridades anteriores del IPS y los responsables del sector privado de administrar el fideicomiso, que tiene nombre y apellido del banco. Y aparte de los proveedores que no proveyeron lo que cobraron. Entonces, en medio de todo eso, de los problemas del día a día que tiene el IPS, ustedes tienen que estar sorteando a ver qué hacer con el mamotreto que dejaron o con estos informes de auditoría que tiene varias ramificaciones, ¿verdad? Generar nuevos recursos para terminar el hemato oncológico. Y ahí yo digo, qué criminal lo que hicieron. Criminal lo que hicieron porque hablamos con la gente del INCAM y la gente del INCAM te dice, este hospital está casi colapsado.
Pero ¿por qué está colapsado? 30% de los asegurados del IPS va al INCAN. Si nosotros teníamos nuestro hemato oncológico, le alivianábamos al INCAN. Entonces el perjuicio que se ha hecho es demasiado grande y casi nadie habla de esto, ¿verdad? Miramos para otro lado, los fondos del IPS, el Banco Amigo, para cualquier otro lado, pero esta cuestión que es sustancial y estamos hablando de 828 mil millones Acá de hay dólares. una cuestión también, doctor, el tema es grave, porque vos me decís, los aires no están. Yo puedo ver que los aires no están y el aire es algo que es físico, que yo puedo ver. Pero si no se hizo, y si la fumigación que se dijo que se hizo, no se hizo, si yo me fui con un tipo, y tiré agua sucia, tiré desodorante de ambiente, o sea, ¿qué garantía tenés vos como responsable final de que mañana haya alguna enfermedad, una infección, alguna cuestión que tenga que ver con culpa de la no fumigación del hospital? Te van a culpar hoy, te van a decir, hospital de Encarnación, en el rally había cucaracha. No, pues sí se fumigó. ¿Y quién fumigó? Y esta empresa cobró 90% por la fumigación. ¿Y dónde está la fumigación? Tiró agua sucia. O sea, no tenés ninguna garantía, porque ya, además como el que se quema con leche y ve la vaca y llora. Si ya viste que se comieron los aires, mampara, te encontraste con hospitales que había dos, yo me acuerdo, pasaba por adelante y veía dos columnas de hormigón, así, y el hospital estaba, según Marito, estaba 80% de avance. Y pues, resulta, ahora pasaba y hay un edificio por lo menos, ¿verdad? Hay una construcción. Y todo eso figuraba como pagado, como avanzado. ¿Qué garantía le puede dar? ¿Vos me puedes garantizar a mí que ese hospital es fumigado? No. Vos no lo puedes garantizar. Entonces, el riesgo que está tomando, y yo digo en este caso hasta contrataciones públicas, en parar esto, en un tema como la fumigación, que para mí en un hospital es lo más clave que hay. Yo diría, hagamos la fumigación porque no tenemos ninguna garantía, ninguna prueba de que se fumigó. Y encima de la verdad que no quiero lo más hacer porque es muy raro porque un proveedor te dice, no, ya no quiero más hacer, te quiero devolver plata y te quiero devolver más de lo que yo saqué. A la puta, qué monstruos son los proveedores del IPS, qué espectaculares son, así lo que da gusto. Eso es lo que es grave, o sea, que hay cosas que son muy delicadas, que no sabemos si se hicieron y que no podemos especular con si se hicieron o no. Sí. Eso es lo grave. Así es, exactamente como vos estás describiendo. Pero bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que haber hecho, de denunciar o de poner a conocimiento de las autoridades encargadas de juzgar eso, y bueno, y estamos ahora ya abocados al trabajo en sí de poder levantar la institución, de que nos falten medicamentos, eso es de que las construcciones que estaban, que quedaron suspendidas vuelvan a hacerse, ¿verdad? Estamos inclusive ya que nuestra obra del hemato oncológico va a ser, nos prometen que nos van a entregar en mayo del año que viene, ¿verdad? Ya estamos pensando nosotros en equipar ese hospital que buena plata realmente nos va a llevar, y posteriormente los recursos humanos, que también es otro volumen interesante. Y después los medicamentos. No, claro, eso ya por lo menos ya estamos y tenemos nuestro Bademecum y estamos prácticamente completando la línea. Faltan algunos pocos por diferentes motivos, ¿verdad? Pero realmente el equipamiento que va a venir después, inclusive yo tuve una conversación hace días con el señor presidente, le estuve exponiendo eso y me dijo, bueno, vamos a ver cómo hacemos para poder ayudarte en ese sentido, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que también nos ayuden porque hacer una negociación al respecto y poder tener y poder brindarle ese centro hemato-oncológico va a ser realmente un orgullo para el Paraguay, porque se van a poder hacer todas las cosas que hoy la gente, nuestros conciudadanos viajan al Brasil para hacerse, ya no va a tener necesidad. Eso está ideado como para hacer trasplantes de médula, para hacer bajo las mismas condiciones que están, por ejemplo, el sirio-libanés, ¿verdad? Entonces, es nuestro sueño, es lo que estamos ahora luchando y peleando para que lo antes posible se concluya ese hospital. Alicia Olazar también está con nosotros. Ella es directora de Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien.
Bueno, a ver, el trabajo de auditoría, ustedes ya concluyeron de la administración anterior, eso ya entregaron, no sé si asesoría jurídica, ¿cómo está eso? Bueno, el último informe que entregamos finalizado como auditoría interna es el de saldo inicial de caja. Ese informe fue remitido a la Fiscalía también por la Dirección Jurídica y también presentamos a la Contraloría como un anticipo de la auditoría que ellos ahora van a hacer, que es una auditoría financiera completa. Esto que va a hacer la Contraloría General de la República, ¿eso es un pedido de la administración? ¿Es un pedido de ustedes? ¿Es un pedido de los asegurados? Cuando el Consejo de Administración liderado por el presidente Jorge Brite asumió, lo primero que hicieron ellos, una auditoría interna y una auditoría externa se hizo, no solamente de la parte de las licitaciones, también del estado de la dirección jurídica, como también nosotros hicimos una auditoría financiera. Como resultado de esa auditoría financiera, hubieron hallazgos importantes. Nosotros, después va a explicar ella con respecto al saldo inicial de caja, reprogramaciones presupuestarias, se transfirieron de un programa a otro cuando nosotros tenemos eso prohibido por ley, se le mintió al Ministerio de Economía con números que no existían. Yo creo que ahí comenzó el problema en el Instituto de Previsión Social, porque las licitaciones de mantenimiento que se habían aprobado en su momento tenían un certificado de disponibilidad presupuestaria, pero como el IPS le mintió con los números al Ministerio de Economía, no existía esa plata disponible, empezaron a quitar del fideicomiso que estaba diseñado para la construcción de 4 hospitales y también estaba pensado en futuro de hacer nuevos hospitales, y como no existía esa plata, y yo creo que el resultado del saldo inicial de caja refleja eso, nosotros denunciamos a la Contraloría, denunciamos al Ministerio Público, también le pedimos al Contralor que audite todas las inversiones que hizo el Instituto de Previsión Social desde que él llegó para abajo. Y el presente también. Nosotros pedimos que sea los últimos 10 años, porque se cuestiona que sea una emisión de bonos, se cuestiona una inversión. Entonces nosotros pedimos al Contralor que él intervenga, que controle los 3 programas, que audite los 3 programas, porque nosotros queremos saber también y que la ciudadanía sepa en qué estado está. Nosotros remitimos esos resultados financieros al Ministerio Público y a la Contraloría, como te dije. Pues esa fue una iniciativa de ustedes. Del IPS. Del IPS. Por eso hay que aclarar, porque el año pasado nosotros hemos solicitado. Le vengo escuchando a alguien que se presenta y se jacta como el único y absoluto vocero de los jubilados, supuestamente, y veo en algunos medios que dicen, por pedido de los jubilados estamos... En realidad, esa persona hace 5 años vive gratis en un predio del Instituto de Previsión Social, y gracias a una acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte y que está hace 1 año y medio sin resolverse, él sigue viviendo e incluso ahora montó una oficina de los jubilados en un predio donde no abonan un solo guaraní al Instituto de Previsión Social. Y que está sobre Sacramento y en la casa de una máscara de Asunción, o sea, aparte el de Atorrante, déjale, y voy a decirlo yo, ¿verdad? Realmente es vergonzoso ese tema ahí, tiene y el discurso, pero realmente gente que además estuvo adentro durante no sé cuántos años, se cayó en la boca y resulta que cuando salió se convirtió en Batman. Realmente patético, ¿verdad? Y la gente que sigue escuchándole es más patética aún. Pero también hay gente que está en los grupos jubilados, gente que está en serio, está trabajando y está preocupada, y eso hay que rescatar. No todos están en las mismas, no todo es lo mismo, ¿verdad? Pero acá a mí me preocupará saber en este momento, cuando se habla del problema del IPS, el problema del IPS sería que en este momento se le inyecte dinero para reponer lo que porque acá hay una responsabilidad del Ejecutivo anterior de haber permitido lo que permitió. Porque acá yo no voy a creer nunca que, ¿cómo se llamaba el presidente anterior? IPS. Bataglia solito se le ocurrió y hizo todas estas cosas. Esto lo hizo Mario Audo Benítez en connivencia con todos los otros que le permitieron hacer, pero fue una orden de él, ¿verdad?
Y esa cuestión, ese agujero que se hizo, es responsabilidad del Ejecutivo. O sea, acá se le perjudicó a una institución que no es del Estado, que no le pertenece al Estado, que le pertenece a nosotros, a los aportantes y a los jubilados. El Estado nos perjudicó. Entonces, si el Estado, yo sé que no es este gobierno, pero el Estado es corresponsable al final de lo que hizo el gobierno anterior y dejó un agujero. ¿Hay un agujero que se tiene que llenar o es más complicado que eso? O sea, no es solamente decir, bueno, el Estado paraguayo va a emitir, no sé, $1.000 millones en bonos, le van a entregar los millones y ustedes van a quedarse tranquilos, no van a tener problemas, o es más complicado que eso. ¿Quién me puede responder? No, realmente es un poco más complicado que eso. Nosotros tuvimos algunas conversaciones informales hasta ahora, porque todavía no llegamos a nada, ¿verdad? Con el Ministerio de Economía, hablamos de bonos perpetuos, hablamos del reconocimiento primero de esa deuda que tiene el Estado con la institución, ¿verdad? Como hizo el BCP. Sí, entonces estamos en la medida también, hay que entender un poquitito que ellos también recibieron, si el IPS estuvo así, Claro. el Estado estaba así, entonces forzar a que tengamos que nosotros empezar todos juntos estamos estirando el carro, ¿verdad? Pero sí estamos reclamando y tenemos esas conversaciones pendientes con Pero el es una Ejecutivo. cuestión de dinero, doctor, o también implica que la Fiscalía tome las medidas que tiene que tomar, que le obliga a determinados contratistas, como vos decís, tiene 7 millones de trancados en una cuenta porque uno te demandó, y que esos tipos de cuestiones así, esos ilícitos que cometieron algunos contratistas, porque también fueron parte de ellos los que estuvieron cometiendo esas cosas, no eran nenes inocentes, también la Fiscalía actúe y por lo menos le saca a usted ese peso de las demandas que no tienen razón de ser, de gente que le está reclamando cosas que no corresponden. Y también actúe contra la gente que sí les debe plata a ustedes y que tiene que devolver la plata que le debe. Así Y mismo. es importante en ese sentido, porque 35 denuncias nosotros presentamos ante el Ministerio Público, presentamos también la denuncia del haber mínimo jubilatorio que se aumentó violando la normativa, porque dice que la normativa vos podés pagar hasta el 33% de lo que del salario mínimo legal vigente y podés aumentar de acuerdo al IPC y que esos aumentos tienen que ser hasta el 3 máximo y siempre tiene que tener un informe favorable actuarial. Los informes siempre fueron negativos. En ese entonces un consejero y un gerente de prestaciones económicas estaban en campaña, uno estaba pugnando un escaño en la Cámara de Diputados, otro en la Cámara de Senadores, aumentaron al 50% el haber mínimo jubilatorio, violando la ley, luego aumentaron al 75%, violando nuevamente la ley con todos los informes actuariales negativos. Nosotros eso hemos denunciado también ante el Ministerio Público. Hasta el día de hoy no tenemos ningún avance en esas causas. Eso fue que hizo adelantar un poco también, golpear un poco al fondo de jubilaciones y bueno, yo creo que tiene que haber también un castigo por parte del Ministerio Público y de la Contraloría, que necesitamos también que se expidan sobre las auditorías que nosotros hemos realizado, que tienen informes preliminares, para que también el que administra la cosa pública tiene que entender que si se aparta del deber ser va a tener una consecuencia el mal accionar. Entonces nosotros necesitamos también que actúe la justicia para que podamos avanzar y... Nosotros, interín, estamos buscando alternativas financieras para poder honrar nuestra deuda, Claro, tiene que seguir funcionando eso. sobre todo con los proveedores, ¿verdad? Porque asfixiarle también a ellos va a llegar un momento en que iba a llegar un momento, porque ahora ya encontramos algunas soluciones para eso. Hicimos, por ejemplo, una sesión de derechos el año pasado donde nosotros financiamos la deuda a 30 meses realmente con 6 meses de gracia, ¿verdad? Y otra vez ahora. Entonces, con eso nosotros también oxigenamos a la deuda que tenemos y también conseguimos con eso que bajen el precio de los medicamentos, ¿verdad? Hicimos acá, Jaime les puede contar el ahorro importante que estamos haciendo en ese sentido, ¿verdad? En beneficio
de la institución, ¿verdad? Jaime, a propósito de eso que dice el presidente del IPS, el otro día se había publicado la deuda que tiene el IPS con las farmacéuticas de 340 millones de dólares. En expedientes, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que son los expedientes de pago que van ingresando. Eso fluctúa de día a día. Mañana puede estar bajando en parque una dotación de medicamentos que eso va a hacer que se dispare, por ejemplo, en 2 millones de dólares en un día. Eso fluctúa día a día, semana a semana, pero sí, aproximadamente así es. Pero es una deuda real, no es una deuda acumulada de años anteriores o de administración anteriores. La de 300 es una deuda Acumulada. real. Ahora, Sí. de esta administración ya. Y empezó, va enganchando. O sea, nosotros para la sesión se hizo un corte a diciembre de 2024 de la deuda para poder, como dice el presidente, poder oxigenarle a los proveedores, ir disminuyendo la deuda. Si bien se transforma en otro instrumento financiero, eso va bajando y les da la posibilidad también a ellos de seguir proveyendo. ¿Y cuál es ese ahorro que dice el presidente que están logrando con el tema medicamentos? En una licitación de finales del año pasado que se adjudicó entre enero y febrero, en colaboración con todos los sectores realmente de la industria y los importadores, se establecieron precios referenciales donde Contrataciones también ayudó. Fue un trabajo en conjunto en realidad, siguiendo el lineamiento del gobierno nacional para la reducción de los referenciales entre un 20 y 21%. Disminuyó y eso implicó para el IPS un ahorro de 56.000 millones en una licitación. Alicia, directora, de esos 828.000 millones de guaraníes el fideicomiso, ¿cuánto según la auditoría encontraron ustedes en caja? 128.000 millones. Sí. 128 millones. Sí. 128 millones, perdón. Ahora, me de corrijo. 128 millones, o sea, Sí. usaron todita la Cuando plata. pedimos para seguir honrando Eso es nuestros lo que pagos sobra. a las empresas constructoras, nos encontramos con 128 millones de guaraníes. O sea, en el nos fideicomiso. dejaron en cero, no hubo tiempo nomás. Sí, O no, sea, no chiste. sé, pero Es mal gusto, realmente no Pero impactó. esas empresas constructoras que hicieron los trabajos, en el caso de Ingavi, en el contrato del fideicomiso ya estaba presupuestado. Se Sí. supone que tuvieron que haber cobrado. Sí, cobraron, pero no todo. Creo que tengo entendido que es así. Sí, pasa que fueron desplazados después porque te Por- había dicho que se empezó a pagar trabajos de mantenimiento que no tenía que ver, porque el fideicomiso se diseñó conforme al anexo 2, que era el objetivo del fideicomiso, la construcción y o refacción de hospital. El rubro era el rubro de construcciones. Mantenimiento no podría haber entrado dentro del fideicomiso. En el fideicomiso establecía el objeto y el alcance, y bajo ninguna circunstancia estaba incluido mantenimiento. Y ahí donde nosotros consideramos que tuvo un descalce financiero y donde entra un papel preponderante el saldo inicial de caja, porque ellos jugaban con números que no tenían. Las licitaciones de mantenimiento tenían, entre paréntesis, su CDP, certificado de disponibilidad presupuestaria, porque sin un CDP uno podía hacer un llamado, pero al momento de pagar esos servicios de mantenimiento, como no existía la plata, empezaron a quitar el fideicomiso. Tengo que hacer una pausa. Hay Sí. una sola cosa. De esos 800, si esos 828.000 millones se utilizaban como correspondía, se hubieran pagado los 4 hospitales 100%. Tendría que estar hoy terminado y pagado. Y según el diseño, sí. Ok. ¿Y cuánto se debe, o sea, cuánto, estimando lo que hay que invertir todavía en lo que están en plena construcción, más lo que se debe por lo que se terminaron, cuánto es lo que no se usó, lo que se usó mal? O sea, ¿cuánto se debe de los 828.000 millones? ¿Hay algún número para eso? Sí, para empezar un poquitito. Encontramos las dos obras que ahora se están tratando de terminar, el geriátrico Guillermini y el hemato-oncológico, con defectos desde el vamos, porque en las dos obras tuvimos que honrar compromisos con la municipalidad. Se pagaron impuestos por valor de 2.5 millones de dólares solamente para poder continuar la construcción en regla. No se puede, impuesto a la construcción, no podíamos seguir construyendo sin tener los papeles. También se impulsaron los permisos en el Ministerio de Salud para que eso se vaya en concordancia al ente rector.
El saldo en el hemato-oncológico estaría alrededor de los, no te doy números redondos, 230.000 millones. Y en el Guillermini estaría por los 160.000 millones. 400.000 millones, a la mitad. ¿Y esa otra mitad se usó efectivamente para la construcción o esa otra mitad también se debe por los otros hospitales? Hay deudas que quedaron pendientes, se pagó todo. En algunos Gaby. casos se honraron la totalidad y en otros tenemos un abanico de... O sea, más la mitad del dinero no se usó para lo que tenía que usarse. O sea, ni siquiera no es que una partecita llevamos para hacer cosas, sino que más de la mitad de la plata del fideicomiso se usó para otra cosa. Eso es lo grave. Pero, ¿no? Pipo, estas dos obras ya se están encarando con recursos propios. Claro, pero por eso te digo, o sea, acá se hace supuestamente un fideicomiso y se le paga a alguien un porcentaje que sobre 828.000 millones de guaraníes debe ser un lindo porcentaje por administrar un fideicomiso. No es gratis, ¿verdad? Debe costar un buen dinero un que vos te vas a administrar un fideicomiso, por eso lo agarras. Y tenés que ceñirte a estas 4 obras. Y resulta que después te dan órdenes que pagues los otros, allá, y terminas. Sin las 4 obras terminaste 2, las otras 2, vamos a decir que empezamos por ser buenos, porque realmente el hemato-oncológico eran 4 palos, ¿verdad? Y 4 postes, ¿verdad? Y resulta que se debe más de la mitad del dinero. ¿Dónde está la mitad del dinero? Y no, se fumigó, se limpió, se arregló, todo otra vez encima intangible, porque uno puede controlar si se fumigó o no se fumigó. Es gravísimo para el que hizo el fideicomiso, para el que administró el banco, es gravísimo lo que hizo el que ordenó que a esos pagos, el que permitió esos pagos y el que cobró obras que no tenía que haber cobrado. O sea, por todos lados hay delitos ahí, o sea, es muy grave. Se robó esa plata prácticamente, hay que decirlo con ese nombre. Hoy ustedes tienen que pagar más de 400.000 millones de guaraníes que estaban en otro, que ya está pagado. Una pausa cortita y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pausa, vos tenés menciones, préstamos. Vamos a hacer un préstamo muy interesante. ¿Querés hacerlo? Hacelo ahora. Con los préstamos personales de Basa, para ahora pagás solo 30.000 guaraníes por millón. Cumplí eso que venís postergando. El viaje de tu sueño, el quincho que hace tiempo querés, ese concierto en Argentina o Brasil que no te puedes perder, o tu setup gamer. Lo que quieras, hacerlo con Basa, contactanos al 021-618-7070. Basa a tu lado en cada logro. Pedí tu moto Buller en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial en cuotas desde 254.000. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segundo bloque en Caro Cruz, seguimos con el tema IPS. Le saludamos a Hugo Díaz, director de inversiones del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo, y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué cambió un poco para entender así cortito las reglas de juego para la colocación de los fondos jubilatorios del IPS en las entidades financieras? ¿Qué fue lo que cambió que hace que hoy ustedes permanentemente repiten de que se hace más transparente, se compite, no hay favoritismo, depende mucho de las ofertas que plantean los bancos? ¿Puedes resumirnos, por favor, eso, director? Bueno, a honor al tiempo, el tema central, creo yo, ahora es el hecho de que se está poniendo en tela de juicio que el IPS modificó su reglamento de inversiones en razón de favorecer o desfavorecer alguna entidad financiera. Nosotros tenemos que decir que el reglamento de inversiones modificamos, actualizamos y ajustamos a lo que estrictamente establece la ley 7235 con respecto a los activos financieros, las asignaciones con respecto a esos activos, porcentualmente hablando con respecto al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, activos financieros y no financieros, y los límites porcentuales con respecto a los activos determinados precisamente en la ley. Así también en esa misma ley determina cuántos son los límites máximos por emisor. Y lo que cambió realmente es el parámetro por la cual se establecen los límites según el segmento de cada activo habilitado, en este caso habilitada por la ley.
Es decir que en la reglamentación anterior, el único parámetro establecido para el monto máximo de depósito en una entidad financiera fue el patrimonio efectivo. Cuando se trata de una entidad bancaria, hasta el 100%, cuando se trata de una entidad financiera, 45%, y cuando se trata del Banco Nacional de Fomento, que tiene una sección porque sus depósitos están garantizados por el Estado, el porcentaje con respecto al patrimonio efectivo fue de 150%. Eso fue el único criterio en la ley, en el reglamento aprobado en el 2024, que tuvo en el 2004, perdón, que tuvo una serie de modificaciones, un rosario de modificaciones, digo yo, y que totalmente esa reglamentación estaba perimida, desfasada, desactualizada, y que realmente ya era oportuno el momento de hacer las adecuaciones necesarias. Y las adecuaciones que nosotros hicimos en este reglamento es exclusivamente para poner en línea y en el marco de la ley 7235, la ley de pensiones, como se le menciona. Para que no sea larga la perorata y a veces aburrida para el televidente, y para una mejor comprensión, he entregado unos materiales a la producción en el caso de que podamos comparar y verificar que el reglamento de inversiones vigentes está totalmente en contexto con la ley. Que es eso que estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora, sí. Entonces, en primer lugar podemos notar que dentro de los activos del régimen de inversiones habilitada por la ley, se encuentran los segmentos de activos A, el B, el C, el D, hasta la G. Al lado están las asignaciones porcentuales con respecto al total del fondo administrado por cada entidad de pensión. En el segundo, vamos a decir, en el segundo segmento queremos hacer la comparación con respecto al reglamento de inversiones financieras del IPS, y van a poder apreciar y verificar que es exactamente calcado a lo que dispone la ley 7235. Hablamos de los mismos instrumentos, hablamos de los mismos porcentajes de asignación. Es decir, la ley y el reglamento con respecto al tipo de activo y límites máximos de inversión está totalmente... ¿Puedo pasar a la segunda página? A ver. Sí. Sí. Bueno, entonces pudimos verificar que el reglamento y la ley están totalmente de la mano. Ahora vemos los límites máximos de inversión por emisor, que es justamente lo que se estaba criticando un poquitito en la opinión pública, que nosotros hicimos una modificación para favorecer a una determinada entidad financiera. Tal cosa no ocurrió. Se cambió los parámetros que determinan los límites máximos de inversión por emisor, justamente con relación y en conteste a lo que establece la ley misma. Por cada asignación de los activos se establecen también los límites máximos de inversión. Vemos aquí que en el segmento A dice que es el 10% con respecto al fondo administrado, fondo financiero y no financiero administrado por una entidad de pensión, y el 20% con respecto al pasivo exigible del emisor. Vamos a la siguiente columna, donde establece el reglamento de inversiones financieras del IPS. Vemos exactamente el mismo criterio. Para el segmento de activos A, entonces no podrá sobrepasar más del 10% del valor total de los recursos financieros y no financieros, y no podrá representar más del 20% del pasivo exigible. Y así consecutivamente podemos apreciar con una simple verificación que son exactamente similares, a lo mejor en la forma un poquito diferente, pero en el fondo son totalmente iguales. A ver,
Presidente, sobre esto que está explicando el director de inversiones, un poco para aterrizar un poco más. Cambiaron las reglas de juego. Anteriormente se ponían de acuerdo los 6, 5, 7, 8 bancos, decía, nosotros vamos a lanzar este porcentaje. Hoy cambió eso por estas normativas que está mencionando el señor Díaz. Y hay criterios totalmente distintos. Hoy ya depende de cuál es el banco que plantea una mejor oferta. Pero además de eso, está topeado también la determinada cantidad que pueden tener los bancos. O sea, vos no podés decidir con el Consejo de Administración, vamos a darle todo a este banco nomás. Por eso tienen que pugnar. Eso es básicamente lo que ha cambiado, ¿verdad? Y eso es lo que se está haciendo y se viene haciendo ya de un tiempo a esta parte, ¿verdad? La licitación, tanto para los bonos como para la parte de CDA. dineros, CDA sería, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos las reglas. Nosotros invitamos a los bancos que cumplen con esas reglas y el sistema está vigilado por el Banco Central. Es decir, eso es totalmente transparente, no hay nada. El que oferta la mayor cantidad de intereses para el IPS es el que gana y lleva ese monto. Esta campaña que vemos que existen de diferentes sectores, medios de comunicación, de alguna u otra manera vinculado al sector financiero, es un poco de pretensión de no les gusta esta regla de juego que ha cambiado, a lo mejor quieren el sistema anterior, están un poco... quiero suavizar el término. Entre ¿verdad? el 8 y el 13 te puedo 5% de diferencia, te van Claro. a sacar los ojos. O sea, si Por por eso. 2 te van a sacar los Así, ojos. no, yo creo que, por supuesto, siempre el dinero de IPS fue un dinero apetitoso, ¿verdad? Anteriormente se llevaba prácticamente por nada, ¿verdad? Hoy sí tenemos las reglas, le estamos potenciando, ingresando mayor cantidad de renta a la institución en los valores de su dinero, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que queremos y eso es lo que estamos midiendo, siempre teniendo en cuenta la seguridad. La seguridad y la rentabilidad son dos parámetros que tenemos que tener en cuenta. A mí me pareció una cuestión sobre el punto nomás, Pipo, una cuestión absolutamente irresponsable de un expresidente del Instituto de Previsión Social, doctor Pedro Ferreira, digo con nombre y apellido, invocando un escenario que pasó en 1995, la crisis financiera, del riesgo, ¿verdad? Por supuesto siempre van a haber riesgos, pero no puedes comparar lo que pasó hace cuántos años, hace 30 años, porque cambiaron un montón de cosas. Tenemos a partir del año 96, doctor, una nueva ley que establece ya no a la superintendencia de bancos como un observador pasivo, sino ya activo. Sí. Sino activo. Entonces no es absolutamente irresponsable, ¿verdad? Lo que está demostrado porque no ha habido en los últimos 30 años ni siquiera ni una amenaza de una crisis financiera. Por algo se ha demostrado. Yo viví esa crisis financiera y era un cachafareato el sistema financiero en el 94-95. Claro, ahí podía hacer cualquier cosa directamente. Y la nueva ley de bancos es totalmente lo inverso y en un momento dado se dijo inclusive es demasiado para nuestro país porque era demasiado ya sofisticada y estricta, pero demostró que sirve, que es muy estricta, le da mucha potestad al BCP, pero también garantiza una tranquilidad que tenemos hace 30 años. No ha habido una sola preocupación de nadie. O sea, y otra cosa que yo quiero entender es, gente que fue presidente del IPS, ¿en qué quiere que se invierta la plata? ¿En chicle? Que se compre cemento, que se le preste a la gente a préstamos personales, que se compre, no sé, terreno en San Bernardino, como hicieron en algún momento. O sea, se haga un hotel guaraní, otro elefante blanco. No hay realmente en qué invertir cuando vos tenés que pagar las jubilaciones de esa plata. ¿En qué otro? Yo te quería preguntar, ¿en qué otra cosa? Porque va a llegar un momento dado, porque vos estás generando permanentemente ingresos de jubilaciones. Te suman la cantidad de aportantes inclusive, te está subiendo tu ingreso mensual y resulta que vos vas a llegar un momento en que vas a estar al tope en todos los bancos. Así es. Y ahí vos te vas en figurilla porque no tenés acá no hay bolsa para que te genere, no sé, una empresa. No sé si podés invertir en bonos de una empresa o no.
que porque una vez ya armaron un show cuando se invirtió en una empresa que era totalmente sólida con garantía, como el tema de Tigo. Es una ridiculez que se armó en un momento dado. Tenía hasta respaldo del BID en ese momento. Era una locura quejarse contra eso. Y igual se hizo un show que Tigo agarró y dijo, por este escándalo, tomen la plata y le tiró por la cabeza al IPS. Y fue un problema, una pérdida para el IPS, no para Tigo. Y ahora Tigo va a lanzar otra vez. Y Tigo seguro no va a querer la plata porque no va a querer otro problema. Pero yo prefiero 1000 veces a la Tigo que esté muerto en una cuenta corriente. Perfecto. Justamente ahora la ley 7235 establece claramente los segmentos de activos en los cuales estamos habilitados para invertir. Primeramente en los instrumentos financieros emitidos o garantizados por el Banco Central del Paraguay, que es una grilla de muchos productos, CDA, depósito a plazo, títulos de crédito, fideicomiso. Después tenemos el segundo segmento que son los bonos. Bonos que pueden ser financieros y que pueden ser también bonos internacionales o multilaterales, como se le llama. El tercer segmento puede invertir en acciones. El cuarto segmento se puede invertir en títulos patrimoniales de inversión o son cuotas de participación en títulos patrimoniales de inversión. El siguiente es préstamos a los jubilados y pensionados. También podemos invertir en inversiones inmobiliarias y por último podemos invertir también en instrumentos en el exterior, pero que está supeditado a que el superintendente de pensiones eso autorice, ¿verdad? Pero tenemos una grilla interesante de diversificación de esos productos y el siguiente nivel que establece los límites máximos por inversor de acuerdo a los parámetros establecidos. Eso garantiza que, como siempre se dice, que en la misma canasta no se ponga todos los huevos, ¿verdad? Cuando se pone límite a una entidad quiere decir que tenés que recurrir a otra entidad, ¿verdad? Y los riesgos, por supuesto, esa aversión al riesgo es lo máximo posible para poder también depositar con criterios prudenciales dentro de la seguridad, dentro de la liquidez y la rentabilidad. Por último, para ir redondeando, presidente, en el resumen del presidente de la República, 2 años de gestión, en una parte del párrafo hace referencia a la cantidad de asegurados que hoy tiene el Instituto de Previsión Social, redondeando 800.000, 100.000 que ingresaron en estos últimos 2 años. ¿Cómo el IPS se prepara para esa absorción? Sí, no, realmente nosotros estamos viendo muchas formas de poder dar respuestas a los nuevos ingresos, ¿verdad? Entre ellas está la tercerización de algunos servicios que llevan mucha demanda, ¿verdad? Es una de las cosas. Seguir construyendo hospitales a lo mejor no, creo que con estos 2 hospitales que queremos concluir vamos a dar una respuesta interesante, ¿verdad? Y también hacer un poco la descentralización de la atención, hablando de salud principalmente, ¿verdad? Fortalecer los hospitales cabecera. Estamos teniendo varios proyectos muy interesantes que están en carpeta y que también por falta de recursos administrativos hasta ahora no podemos todavía despegar, pero yo creo que más temprano que tarde vamos a poner eso en práctica, ¿verdad? Perfecto. Gracias, presidente, por su tiempo. No, al muy contrario. amable. A Doctor, ustedes. gracias por tu tiempo. Jaime Caballero, muchas gracias. Director, muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, Hambre Cero, Programa de Adultos Mayores y otros temas también, haciendo una evaluación, 2 años de gestión. Hacemos una pausa, pero antes... Ya conocer la cuenta que cuenta de Basa, la promo de que mes a mes te premia, mantener saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vale de 500.000 guaraníes. En enero de 2026 puedes ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Porto de Galinas en Brasil. Más puntos, más chances, generar puntos extra con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta de la app de Basa directamente. Basa a tu lado en cada logro. Llegó el agosto liquida Bristol, miles de productos con descuentos increíbles, lavarropas Midea
8 kilogramos, 18 por 149.000. TV Win de 32 pulgadas, 18 por 69.000. Además, sin entrega inicial y con los mejores precios del país, en miles de productos, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Verdad? ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a la audiencia. Un gusto para mí estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación. Estaba leyendo este resumen que comparten desde Presidencia de la República, 2 años de gestión del presidente Santiago Peña, y en el punto 1 hace referencia a la reducción de la pobreza, la reestructuración del gabinete social. En el punto 2, la pobreza total bajó 22,3%. Hambre cero en las escuelas, presente en 263 distritos. Este programa va mucho más allá de un plato de comida. Es también dignidad laboral, ya que más de 20.000 trabajadores de Hambre Cero fueron incorporados. Veo que en este resumen, prácticamente Hambre Cero no digo prácticamente, es el programa social más grande y más pretencioso, me parece, en esta era democrática, ¿verdad? Con resultados ya tangibles hoy día. Yo debo decir, Jorge y Pipo, de que Hambre Cero, el programa de alimentación escolar Hambre Cero en las escuelas, es el programa social más importante de toda la historia del Paraguay. Los programas sociales empezaron en Paraguay hace aproximadamente 20 años con Tecopona y luego fueron agregándose otros, pero Hambre Cero realmente hoy representa, como diría el presidente siempre, más allá de un plato de comida, representa la seguridad alimentaria para la niñez en la etapa más importante, que es la etapa de crecimiento, la etapa de aprendizaje, ¿verdad? Y realmente a nosotros nos causa también una impresión satisfactoria desde el punto de vista de que tenemos unos números que representan un aumento en la población estudiantil a efectos del programa Hambre Cero en las escuelas. El año pasado, cuando planificábamos nosotros llegar a 980.000 niños, a mediados de marzo, cuando empezamos fines de febrero y a mediados de marzo, ya tuvimos que ampliar la cobertura a casi 1.050.000 en todo el país, porque se evidenció con eso de que hubo una importante migración de escuelas subvencionadas a escuelas públicas. También se volvieron a inscribir niños que han dejado el 6º grado para seguir el 7º, 8º y 9º, y esos son datos que nos han proveído el Ministerio de Educación y Ciencias. Ustedes pueden ver ahí, hace un año, el 5 de agosto pasado, cumplimos efectivamente un año de la implementación del programa y hoy estamos con 254 millones de raciones sirviendo a alrededor de 1.050.000 niños en 7.036 instituciones de todo el país. Imagínense ustedes todo el impacto. Llegamos a aproximadamente 30 millones de dólares de compra de productos de la agricultura familiar campesina y 15 millones de dólares más o menos en un año de lo que es la compra de las MIPYMES. El movimiento de la economía, la generación de fuentes de trabajo, la alimentación de los chicos y bueno, realmente tomando como referencia, como uno de los factores determinantes para la reducción de los índices de la pobreza, hay que recordar que el año pasado empezamos con 90 distritos en todo el país y el INE hizo su encuesta permanente de hogares el último trimestre del año 2024 y publicó este año, en marzo,
el impacto de hambre cero fue muy importante según las estadísticas y los números, los índices en la reducción de la pobreza. Nosotros con lo que hoy, este año, ya llegamos desde febrero al 100% de la cobertura, evidentemente esto a fin de año, cuando se vuelva a tener los números, estamos seguros que el impacto va a ser mucho más fuerte. Ahora, yo hablaba como hablábamos con el ministro de Educación la vez pasada acá, y le decía yo, así como siempre hablamos, ¿verdad? De los proyectos que tienen, ¿cómo es que se llama esto? Son proyectos así, con una importancia gravitante en todo lo que es la economía, pero también que ya quede instalado. Y le decía, ¿qué pasa hoy, ministro, si yo mañana, dentro de 3 años, viene otro gobierno y dice, se acabó hambre cero, te queman el país, medio? Te queman el país. O sea, y la gente no va a aceptar va a menos de haber lo que está recibiendo. una rebelión del pueblo. Y yo te voy a, ¿por qué te digo esto, Pipo? Cuando nosotros implementamos obligatoriamente el uso del Sistema Integrado de Alimentación Escolar, una plataforma digital con el cual queremos agilizar el proceso administrativo, transparentar y por sobre todo darle eficiencia al programa, tuvimos algunos problemas de la falta de cierre del proceso administrativo y tuvimos que forzar emitiendo una resolución persuasiva para las directoras de instituciones y directores de manera que puedan hacer sus cargas de recepción, las actas de recepción de raciones para que pueda cerrar el proceso para el pago respectivo. Al emitir esa resolución tuvimos una fuerte reacción de mucha gente a nivel país porque decíamos que se va a suspender la provisión de la alimentación escolar en caso de que sin justificativo alguno las directoras no hagan su acta de cierre. Y bueno, con esa reacción del por qué van a suspender que surgió no solamente de muchos padres de familia, sino incluso de medios periodísticos que al principio nos cuestionaban y no tenían la credibilidad necesaria, empezaron a reclamar por qué están diciendo que van a suspender. O sea, eso significa ya una señal de lo que podría llegar a ocurrir si alguien viene en el futuro y dice ya no vamos a poder seguir brindando la alimentación escolar en las escuelas. O sea, esto le obliga a quien venga a tener que buscar la manera de seguir financiando y de ir ampliando el programa, porque más allá del alimento... un estándar que es una vara altísima. Claro, más allá del alimento que se le brinda a los niños, indudablemente el efecto multiplicador que genera en varias aristas, no hay ninguna duda que muchos son los que están cuidando, pensando y probablemente proyectando para que realmente esto a futuro pueda seguir teniendo mayor participación, ¿verdad? ¿Cómo interviene en este debate ya de hace un par de semanas que instaló el propio presidente de la República, que tiene que ver con la reducción del precio de la canasta básica, que ya ha dado resultados, ¿verdad? Frigoríficos que bajaron sus precios, el combustible, Ahorrar Paraguay, estas cadenas de supermercados que también están en esa misma línea, lo que demuestra que había sido que sí se podía. Faltaba nomás que el presidente haga esa exposición y, bueno, me decían a mí proveedores que hoy están. Es muy difícil llegar a acuerdos con esos sectores, tema carne, porque se les paga, creo que adelantado a los frigoríficos, a los proveedores y otros insumos en mantener un precio estándar, o eso es imposible que desde el Estado se pueda intervenir, porque me dirás, eso depende ya de la competitividad, depende de los precios ya establecidos por el sector privado. Pero teniendo en cuenta de que este es un programa social, ¿se puede algo plantear al respecto? Nosotros siempre estamos muy atentos a la variación de los precios de manera que no impacte en el costo que representa el programa de alimentación escolar. Hay que recordar que nosotros habíamos establecido precios estandarizados
calculando el índice de precio al consumidor, la inflación, las variaciones del dólar. Un equipo técnico de alto nivel estudió esos precios relacionados a los anteriores y a lo que puede ocurrir incluso 2 o 3 años por delante, de manera que no impacte negativamente en el programa de alimentación escolar. Realmente yo entiendo de que las empresas que son las proveedoras tienen sus proveedores, valga la redundancia, digamos, en el sentido de que ellos tienen un compromiso de compra en cantidad, indudablemente, que les estabiliza el precio, ¿verdad? Que no es lo que representa en el día a día del consumidor en los supermercados, ¿verdad? Pero yo creo que el presidente en un momento tremendamente importante y clave salió a bajar la línea por sobre todas las cosas. Habíamos hablado de eso en el gabinete social, en una reunión del gabinete social, y en la última reunión que tuvimos del CONAE, donde el 5 de agosto pasado celebramos un año de hambre cero, él hizo unas declaraciones realmente contundentes con relación a que el Estado tiene la obligación también de observar el comportamiento del sector privado, ¿verdad? Y las relaciones que pudieran haber en las variaciones de los costos de la canasta básica familiar. Y tuvo un efecto tremendamente positivo en la clase media principalmente, porque es la clase media la que sufre cuando realmente llega el 15 o el 20, el 22 y ya no le da el salario para poder seguir digamos, haciendo compras para su alimentación, se generan deudas, arrastran y eso genera un efecto muy negativo. Entonces, de todo punto de vista, creo que fue muy afortunada la indicación, la directiva que dio el presidente, muy clave, muy importante fue, porque había sido sí, como bien lo decís vos, se podía revisar los precios, se podía reducir los precios. Y hoy creo que hay una serie de productos muy importantes que se reducen. Pero, de hecho, repito, la variación de los precios hoy no afecta al programa porque se establecieron la proyección en los años de licitación que se ha otorgado, los precios establecidos y lógicamente las empresas han programado, han proyectado, han hecho sus costos respectivos, por lo que no afecta hoy realmente los precios, pero la variación en sí es para la ciudadanía, clase media baja, que es el que tiene que tener una permanente atención de parte del Estado para que realmente esos precios no le afecten en su vivir, en su cotidianeidad. Hay una cuestión ahí, el tema del primero, segundo y tercer año de la media, se llama ya eso, ¿verdad? Sí. Que se incorporaría en el año que viene, en teoría, ¿verdad? Bueno, en realidad nosotros tenemos unos números que no abarca precisamente en lo que hace relación a lo que se incorporaría, sino más bien es una relación que se hizo de tasa de retención, le llamamos, que se hizo una medición conforme a datos del Ministerio de Educación. Esa tasa de retención comparando los números al final del 2014 y que fue sucesivamente teniendo un impacto, digamos, de reducción en la población estudiantil y se comparó con los números que hoy a efectos de hambre cero realmente se encuentra y ha habido un aumento. En este caso, por ejemplo, cuando se habla de 6 años, son los primeros 6 años de escuela, hasta el 6º grado diríamos, ¿verdad? Ahí se habla, después en el siguiente se habla de 9 años, sería hasta la educación escolar básica. Y el corte de 12 años sería incluida la media. Entonces aquí vemos la variación que hubo de lo que representa el aumento de la población estudiantil, por ejemplo, de los 6 años al 20, en el 2024 hubo un aumento de la población estudiantil y por supuesto esto es un número referencial para que nosotros podamos prevenir lo que puede ocurrir el año que viene, porque evidentemente hay una proyección a aumentar la población, ¿verdad? Claro. Lógicamente eso tenemos que estar planificando
en septiembre, octubre de este año ya, mirando lo que pudiera ocurrir el año que viene, de manera que la cobertura no se resienta, sigamos y en su defecto inclusive revisar las posibilidades conforme a los montos de los contratos, la posibilidad de llegar a mayor cobertura, de ser posible a algunos distritos que tienen zonas vulnerables cubriendo la media, ¿verdad? Tenemos esa intención, ese propósito, ese es uno de los desafíos que tenemos dentro del programa de alimentación escolar. ¿De cuánta gente estamos hablando significaría cubrir eso? Realmente cubrirlo cuando vos decís, vos conocés bien toda la zona y sabés cuáles son los lugares vulnerables realmente que necesitarían de ese apoyo en esos últimos años, en ese primero, segundo y tercer año ya de la educación. ¿Eso cómo se llama hoy? Ya me mezclamos pues todo. Yo porque antes había... La media. Los últimos 3 años... Sería la media que es los últimos 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Realmente para que nosotros podamos determinar la vulnerabilidad de las zonas, nos remitimos al mapa de pobreza del INE, ¿verdad? Lógicamente se debe hacer un trabajo en base a esa estadística, a esos números, a esos indicadores del INE, para que nosotros podamos identificar las escuelas de cuántas son, para poder tener números bien claros y determinar las posibilidades de un aumento en la cobertura. Dos cuestiones para ir redondeando, ministro. El otro día en la charla que tuve en otros espacios con Arturo Méndez, gobernador de Alto Paraguay, Alto Paraguay, una zona allá en el Chaco paraguayo con serios problemas en materia de infraestructura, muchos años, ahora recién creo que hay planes, inversión, etcétera, etcétera. Pero me contaba una anécdota, una escuela de agua dulce, me dice, tiene 15 alumnos, llega hambre cero. A pesar de todos los problemas de infraestructura, llega hambre cero. Y eso también hace que me llamó la atención en entrevistas con otros gobernadores, cómo los gobernadores le han abrazado a este proyecto. Se sienten identificados, algunos dicen, por fin ahora sentimos que la tan mentada descentralización, a partir del 92 con la creación de los gobiernos departamentales, hoy nos sentimos protagonistas. O sea, digo también, ese es otro aspecto de este programa Hambre Cero, que tiene tantas aristas, ¿verdad? Que no solamente se reduce al plato digno de comida en la mesa de la escuela del chico, sino en otros aspectos. El protagonismo que tienen los gobernadores también hay que resaltar en este tema. Indudablemente que sí, el presidente Peña les considera a los gobernadores como, de hecho lo es, los representantes genuinos y directos del Poder Ejecutivo. Y son con quienes nosotros llevamos adelante las políticas sociales de todo el gobierno, digamos desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el Gabinete Social. Nosotros hoy tenemos, creo que son 9 departamentos dentro del sistema de protección social, ¿verdad? Con distritos priorizados, 2, 3 más o menos, creo que son cerca ya de 26 distritos priorizados dentro del sistema de protección social, y estamos trabajando directamente con los gobernadores en los programas sociales. Ellos son protagonistas directos a quienes nosotros mensualmente les reportamos, ¿verdad?, la cantidad de tecoponá, la cantidad de tenondená, la cantidad de adultos mayores que ellos reciben, y ellos a su vez comparten con los municipios, con los intendentes, para que eso se expanda y realmente les llegue a la población. Es un trabajo que hacemos totalmente en forma interinstitucional, porque consideramos que es una estrategia de que sea mucho más efectivo el programa. Y hoy Hambre Cero, indudablemente en manos de los gobernadores, tiene un efecto muy positivo, porque ellos están directamente en sus respectivos departamentos viendo la realidad, administrando y tratando de darle la mejor calidad posible, ¿verdad? Estos datos que se exponen en estos 2 años de gestión del gobierno de Peña en materia de reducción de la pobreza extrema, indigencia, el impacto que tiene hoy los programas sociales de la institución a tu cargo. Mencionaste tal los adultos mayores y los otros programas. Eso se puede medir, ¿verdad? Hoy ya, de hecho, INE creo que ya hizo una medición al respecto. Indudablemente que sí, Jorge. El INE ha manifestado que los componentes de los programas sociales fueron determinantes en el tema de la variación de los índices de pobreza. Claro que por supuesto ahí abarca el tema de lo que hace relación a un montón de instituciones del Poder Ejecutivo que intervienen con inversión social, ¿verdad?
todo. Nosotros lo que hacemos son administrar los programas sociales, pero el tema de la reducción de la pobreza, por supuesto que pasa por el tema del crecimiento económico y un montón de otros aspectos, la creación de fuentes de trabajo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero fueron elementos muy, o sea, digamos, componentes muy importantes en los programas sociales. Hay que recordar que desde el mes de noviembre hasta julio de este año, realmente nosotros tuvimos la posibilidad de la inclusión de más de 35.000 nuevos adultos mayores. 35.000, llegamos hoy a una cobertura del 76% de los adultos mayores, ¿verdad?, que están recibiendo la pensión alimentaria mensualmente. 384 millones de dólares es el presupuesto destinado a la pensión de adultos mayores. Y hay una brecha. Hoy es la edad de adultos mayores. En el mes de julio incluimos la edad de 73 años. Ahora estamos coordinando con el Ministerio de Economía la posibilidad de reducir a 72 años este mes de agosto. Y va gradualmente bajando la edad. Nosotros hoy tenemos una cobertura de 76%, ya vamos reduciendo esa brecha y según los datos estadísticos estaría más o menos unos 105.000 adultos mayores que están, digamos, como potenciales beneficiarios. Eso en la medida que van siendo incorporados cada año 30.000, más o menos 40.000 en forma anual. Yo creo que al cierre de nuestro periodo de gobierno nosotros vamos a lograr el 100% de cobertura hasta los 65 años. Perfecto, ministro, te agradecemos tu tiempo. Muy Al amable. contrario, muchas gracias por el espacio y saludos a la audiencia, éxito para ustedes. Igualmente, nosotros, Pipo, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Mónica Recalde, ministra del Trabajo. Pausa, venimos enseguida. Cuarto bloque en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Ya está con nosotros Mónica Recalde, la ministra del Trabajo. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, un gusto estar aquí nuevamente. Un saludo también para toda la teleaudiencia. Pipo, ¿el vino? Agradecemos a Italia Food and Wine, Terreforti Montepulciano de la Abruzzo, es la denominación de origen, vino italiano. Espectaculares traídos por Italia Food and Wine, pueden encontrarlos en Instagram. También el queso parmesano rillano de original italiano, como corresponde, con denominación de origen controlado, el verdadero, para acompañarnos nosotros y acompañarte a vos también, contigo en tu casa, en tus comidas, en lo que sea, puedes encontrarlo en Instagram. Y las copas y los platos de Casa Mingo, como siempre, que nos acompañan. La semana pasada, ministra, estaba destacando a propósito de 2 años de gestión del gobierno del presidente Santiago Peña. 5 meses antes lograron a la meta, llegaron, dijiste, en un posteo, si hace referencia a empleos formales, 98.155 el número. Sí, así es, más de 98.000 empleos formalizados Sí. en 2 años de gestión, un récord realmente histórico. Porque si comparamos la formalización del empleo en otros gobiernos, en 5 años lograban reunir 100.000, 115.000, 130.000. Sin embargo, nosotros en 2 años estamos muy, muy próximos. Podría hasta adelantar de que el próximo mes vamos a llegar a los 100.000, más de los 100.000 empleos formales ya de lo que estamos trabajando. Y bueno, y como nuestra meta era llegar a los 800.000 a diciembre, vemos que todo el dinamismo económico, los controles, el trabajo interinstitucional en conjunto, como mencionaba Tadeo, también la cantidad de empleo generado en el programa Hambre Cero, eso ha visto un crecimiento muy, muy importante de la cantidad de gente que hoy tiene IPS, de la cantidad de gente que hoy cobra un salario mínimo. Entonces vamos nosotros monitoreando esto del Ministerio de Trabajo y bueno, y esto vamos a continuar, por supuesto. Nuestro país, ustedes saben que tiene altos índices de informalidad y la preocupación del presidente siempre es mejorar la calidad de vida de la gente y la calidad de vida está muy, muy relacionada con el ingreso laboral. Entonces, apuntar a eso, se ven los datos, se ven los resultados, nos falta mucho, es cierto, pero yo creo que hemos avanzado bastante en estos 2 años. El ministro de Educación la otra vez nos comentaba que él estaba necesitando 2.000 psicólogos para lo que ellos tienen proyectado, que en las escuelas haya un psicólogo por lo menos, o 2, depende de la cantidad de alumnos.
Y le pregunté, ¿y hay 2.000 psicólogos? No, me dicen, no, estamos hablando con la academia para que empiecen a fomentar. Y uno de los temas que hablábamos la semana pasada en el otro programa, era el empezar a fomentar carreras con salida laboral. O sea, hoy hay muchas carreras que pueden estar de moda de repente y no tienen salida laboral, o pueden ser carreras que son tradicionales como derecho, por decir. Y a Facultad de Derecho esa es la que más alumnos tiene probablemente, y donde terminan la carrera y la salida laboral es escasa, es complicado, es difícil. Y hay carreras donde hay una demanda que va a ir creciendo y que ustedes tienen proyectado que vaya creciendo, que de repente había que ver si esa orientación que se da en los colegios, que no sé si la dan ustedes o le da el Ministerio de Educación, se está enfocando hacia eso. Hospitales que se van a abrir, como vos decís, el tema hambre cero también genera una cantidad de puestos de trabajo, cuestiones técnicas también. La universidad que está viendo de Taiwán, que va a generar un parque industrial ahí, que va a necesitar también ingenieros o técnicos o gente que va a hacer montaje, todas estas cuestiones económicas globales que hay de que están saliendo de Brasil muchas industrias por temas de aranceles en Estados Unidos, o van a salir de otros países para venir acá porque nosotros tenemos un arancel más bajo. ¿Cómo se está trabajando con los que están empezando a estudiar? Bueno, el tema de la orientación laboral es un aspecto fundamental en la elección de la carrera. ¿Por qué? Porque el chico sale del colegio sin tener una noción de qué es la oferta de trabajo. Entonces nosotros con el Ministerio de Educación, con el ministro, estuvimos conversando ya de cómo empezar a entrar en los últimos años del colegio, tanto a través del SNPP como del SINAFOCAL, para poder ir mostrando las alternativas que existen. Hay un error muchas veces de la gente que orienta a sus hijos, no, vos vas a ganar mucha plata en este sector, sin embargo los chicos se frustran posteriormente. Sin embargo, las tecnicaturas que son más cortas y que tienen una salida laboral rápida y que generan buenos ingresos, aún no es visto en nuestro país como una alternativa positiva. Se estigmatizó mucho el tema de los oficios. Sin embargo, si yo hoy le pregunto a los egresados del SNPP, que estudiaron técnicos para aire acondicionado, que están estudiando, por ejemplo, lo que es la reparación de automóviles eléctricos, de celulares, son contratados y están por arriba de los 6 millones de guaraníes mensuales, están teniendo esos ingresos. Entonces, a través de la oficina de empleo, lo que nosotros hacemos es asistir a estos jóvenes que van, porque tenemos casi un flujo de 100.000 personas que buscan trabajo, jóvenes especialmente, o que buscan cursos de formación y capacitación, le aplicamos ciertos test y le orientamos hacia qué tipo de cursos pueden ir y pueden tener esa salida laboral rápida. Es cierto lo que mencionás de los psicólogos, tenemos un mercado donde no hay muchos profesionales dedicados a ese rubro, también el tema de ingenieros, hay pocos y se requiere con el tema de la industrialización, que están viniendo inversionistas acá, necesitamos técnicos en electromecánica. Yo tengo vacantes en mi bolsa de empleo con sueldo de más de 9 millones de guaraníes que son técnicos en electromecánica y a veces no consigo una persona que sea idónea para ese puesto. Entonces, la orientación laboral es clave para poder decirle al chico, ok, estudia esto, este es tu perfil, porque a veces también los padres se equivocan en querer forzar a sus hijos a estudiar una carrera que realmente no tienen la vocación necesaria y terminan desertando. Entonces, las alternativas laborales deben estar acompañadas con una orientación para el trabajo y una orientación para la elección correcta de la carrera. Simplemente por una argelería, veo que sabemos que existen sectores que todo lo que se hace desde el gobierno pretenden buscarle la vuelta a erosionar. Yo entiendo una mirada crítica, pero más acá a veces no vemos esa mirada crítica, sino más bien erosionar todo. ¿Cómo se mide esto que anunciaste al inicio, lo de los empleos formales, más de 98.000? ¿Cuál es la herramienta que se tiene para, cuando algunos te dicen, sí, pero ese dato no es real, mienten de vuelta con los números, de vuelta es el sector privado el que hace
el que emplea, el Estado prácticamente no apoya. ¿Qué se responde a eso, ministra? Bueno, los datos son claros porque son registros administrativos, no son datos de encuestas que el ministerio hace o en redes sociales o sale en la calle a preguntarle a la gente, no. Son personas que efectivamente ingresaron al Seguro Social. Con respecto a cómo lo hacemos, ahí hay una combinación de políticas de incentivos, de simplificación, de trabajo coordinado entre las instituciones que hacerlo solo es prácticamente imposible, pero sobre todo una política que el presidente dejó bien claro en el gabinete, el control, el cumplimiento de las leyes laborales, el cumplimiento de las leyes ambientales, el cumplimiento de las leyes tributarias. Entonces, cuando nosotros sentimos ese respaldo, y muchas veces el sector privado no estuvo acostumbrado a que el Estado les salga a controlar. Todos estaban muy a gusto en sus negocios o en sus empresas, y de repente viene un gobierno que tiene una línea bastante estricta con el cumplimiento de la institucionalidad de todo esto, se ven como sorprendidos o se ven como atacados, pero realmente así debe funcionar un Estado de Derecho. Así debe funcionar toda la aplicación de la fuerza de las instituciones, porque si no, ¿para qué están las instituciones si nosotros no vamos a salir a controlarle? Entonces, en materia laboral ha habido mucha resistencia, a nosotros nos ha costado mucho. Muchas veces con la fuerza pública, con la policía, tuvimos que entrar en muchos establecimientos, pero los hemos hecho porque tenemos un respaldo político de todo un equipo de gobierno que está apuntando a que la gente tenga mejor calidad de vida, a que la gente tenga un ingreso digno, a mejorar las políticas económicas y por sobre todo a tener un bienestar social. Sin control no va a haber bienestar social. Entonces nosotros como instituciones, como los que estamos al frente, somos responsables de eso y entendemos y leemos perfectamente lo que quiere el presidente. Este decreto que se firmó la semana pasada, el jueves, que lo firma el presidente Peña, estrategias de formalización, ¿por qué es importante y cuál es el alcance de ese decreto? Bueno, este decreto le da la institucionalidad a lo que estamos haciendo. Si bien ya estamos trabajando de manera coordinada, conforma un equipo entre todas las instituciones de control, como te dije, para salir a atacar este flagelo. Paraguay se ha caracterizado durante décadas por ser un país informal. Nosotros hoy vemos al presidente que sale al exterior, muestra nuestro país, muestra todos los beneficios que tenemos para darle al inversor extranjero, pero sin embargo cuando miran nuestros números ven un mercado laboral informal. Eso tenemos que rebatir a como dé lugar. Entonces la estrategia de formalización hoy se convierte con el decreto del presidente de la República en una política de Estado. Él había dicho en campaña que el empleo es su principal objetivo, que la generación de puestos de trabajo, la atracción de inversiones, pero sobre todo que el paraguayo viva bien. Y esto nos da a varias instituciones del Estado esa fuerza, esa coordinación y por sobre todo para que cuando hagamos la medición tengamos los números todos bien compilados dentro de un espectro que apunta a un objetivo. Entonces, ese marco nos da, por ejemplo, a la elaboración de normas, nuevas normativas laborales o nuevas normativas regulatorias de control, a los incentivos que le podemos dar a las empresas, a la educación en materia de formalización, que ahí está, formalización previsional, formalización del derecho laboral, tributario, todo lo que son las políticas que el MIC está aplicando para la creación de nuevas empresas, la simplificación, la incorporación de la tecnología. Entonces hace que las instituciones tengan un instrumento de política pública que finalmente se pueda bajar y que trabaje coordinadamente, ¿verdad? Entonces nos permite eso y por sobre todo muestra, hay un mensaje claro con este decreto de que la formalización es lo que vamos a hacer y lo que vamos a seguir. Ya lo veníamos haciendo, pero esa fuerza del decreto yo creo que ha sido un mensaje claro para todos de lo que significa ejercer realmente las competencias institucionales que debe cumplir un Estado de Derecho. ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa está hoy fuera del mercado laboral? Y, o sea, ¿cuánto desempleo hay hoy? Si sumamos si sacamos que dejamos solamente el empleo formal, el que está formalizado, porque el empleo informal no lo contemos. Porque hay una cuestión que es clara acá, es cuando se habla del ingreso mínimo.
Y si bueno, el salario mínimo no alcanza, hay que subir el salario mínimo a 5, a 7, cuando realmente el resultado al aumentar el salario mínimo es inversamente proporcional a lo que uno quiere. Terminan subiendo los precios y no mejora la condición. La mejor manera es que el salario suba por la mayor oferta, mayor demanda de mano de obra, que haga que el precio de la mano de obra también suba. ¿A cuánto estamos de eso? ¿Cuántos puestos de trabajo necesitamos crear para que la oferta laboral sea mayor que la demanda? O sea, que la demanda laboral de mano de obra sea mayor que la oferta y pueda subir eso. Hoy tenemos una tasa de 5.2% de desempleo. Es bastante baja, una de las tasas más bajas históricamente que se vio en estos trimestres, ¿verdad? En los últimos 10 años creo que había mencionado Iván Ojeda. Entonces, cuando hablamos de desempleo no tenemos que confundir con el tema del ingreso de la gente, porque acá el ingreso, así como lo decís, se mide o se paga por productividad. ¿Y cómo se aumenta la productividad de la mano de obra? Capacitando, introduciendo mayor tecnología, poniendo por sobre todas las cosas al inversionista reglas claras, seguridad jurídica, y eso es lo que estamos buscando, porque cuando hay mayor productividad, el ingreso crece porque el mercado hace crecer el ingreso de las personas. Nosotros tenemos un mercado muy volcado en servicios, donde mucha gente genera mucha mano de obra, servicios, pero no es muy productivo. Por eso siempre el ministro de Industria habla de que tenemos que convertir y hacer un plan de industrialización de nuestro país, estableciendo parques industriales, apostando a eso, generando mejores condiciones para que la gente, primero, se capacite. Porque el inversor, ¿qué hace cuando viene? Le pregunta al MIC, bueno, todas tus ventajas competitivas, perfecto, pero tu mano de obra, ¿tenés mano de obra para darnos? Bueno, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con el SNPP desde el Ministerio de Trabajo, generando, ok, estas son las proyecciones que tenemos y necesitamos gente capacitada en ese sentido para que genere esa productividad que requiere ese inversionista que va a venir, e incluso el inversionista paraguayo. Porque nosotros tuvimos una encuesta de tendencias de mercado de trabajo donde visitamos a industriales y también al sector servicios, hoteleros y gastronómicos de 4 o 5 departamentos del país, y lo que nos pedían es justamente mejor cualificación para el trabajo. Esa es una deuda pendiente, Pipo, que no se ha trabajado muy correctamente en otros gobiernos, y bueno, y necesitamos apuntar para que la gente gane mejor. Pero también es una realidad y una preocupación que tenemos el costo de la canasta básica, ¿verdad? Hoy no alcanza el dinero de la gente, la revisión del salario mínimo, porque hoy el ministro de Economía conjuntamente con nosotros estamos trabajando para poder hacer o elaborar una nueva fórmula de ajuste para que sea más, que refleje mejor la realidad, y otras políticas económicas combinadas que requieren también un enfoque de política salarial integral y no solamente subir el salario mínimo, como decís, ¿verdad? Sino un paquete de cuestiones asociadas al ingreso, al salario del trabajador, que le permitan realmente vivir una vida digna. Esto que dijiste recién, sin entrar en el detalle, pero que forma parte del debate que tuvimos la semana pasada, hay sectores, y eso tiene que ver un poco también con una debilidad que tuvimos en estos 36 años de democracia, y que siempre hablamos instituciones débiles, vulnerables, que no hacen su trabajo. Y ahora hemos visto instituciones que sí se hicieron sentir y han generado todo tipo de reacciones de diferentes aspectos, ¿verdad? Cuando que en realidad hay una cuestión yo siempre digo, de hechos objetivos. Un incumplimiento y una institución que actúa en consecuencia. En su área también pasa eso, ¿verdad? Hoy cuando tenemos un Ministerio del Trabajo que está en esa tarea permanente de control durante todo el tiempo, que tiene que ver fundamentalmente con los derechos laborales. Cuando el Estado es débil suele darse abusos, dice total nadie luego nos controla, entonces me parece que acá tenemos la semana pasada, después de este discurso del presidente en lo que respecta al tema de la canasta básica por la variación del tipo cambiario, 90 productos bajaron hasta en un 40% de sus precios. Entonces yo digo, se puede. El sector de la carne, el sector combustible, la canasta básica, unos supermercados mayoristas que se pusieron. Quiere decir que se puede, y no hubo intervención del Estado.
sino un discurso de un presidente exponiendo una situación real y tenemos resultados en favor de la gente. Entonces, ahí es cuando yo digo, había sido que se pueden hacer las cosas, cuando tenemos instituciones que hacen su trabajo. El mensaje político siempre es importante para todos los sectores, ya sea para el sector obrero, para el sector empresarial, para la sociedad civil. Cuando se nota que existe esa voluntad de poder revertir ciertas situaciones que realmente tienden a ser especulativas en algún sector o a evadir las normas o a evadir, vamos a decir, el cumplimiento de su deber, eso llama la atención. Pero hay que decirlo políticamente, hay que decirlo Claro. así como lo hace el presidente, así como hacemos todos los ministros, porque si no parece, y la ciudadanía siente que nosotros hacemos la vista gorda a la problemática que ellos están sintiendo. Sin embargo, esa es la fuerza que tiene la política, el mensaje que quiere dar un gobierno a través del discurso y luego a través de la acción. Porque no nos podemos quedar solo en el discurso de decir que nos preocupa la canasta básica y no hacer nada en consecuencia. Nos preocupa el consumidor y no hacer nada en consecuencia. Entonces, del dicho al hecho, se nota de que sí hay acción. Y ese mensaje es claro, yo creo, en este gobierno, y creo que eso es lo que nos caracteriza bastante, a diferencia de los demás, como decís, de instituciones débiles. Y ahí ves, por ejemplo, lo que señalás, una institución tan importante como la SEDECO, que solo tenga 2 fiscalizadores. ¿Cuándo se le dio atención a una institución tan importante para que tenga solamente 2 personales? Ahora se le está dando esa mirada. Nosotros tenemos 19 fiscalizadores nomás. La semana pasada, el ministro de Economía me decía, ok, tus números de formalización son buenos, te voy a dar, o sea, vamos a habilitar desde equipo económico, que formo parte también, la contratación de más inspectores de trabajo. ¿Por qué? Porque se está viendo el resultado del control y se está viendo el resultado del compromiso institucional que estamos teniendo. Y bueno, y eso van a estar ocurriendo en todos los lugares. También el Ministerio del MADES, el Ministerio del Ambiente. Cuando ocurre un siniestro, vos le ves enseguida al inspector del MADES. ¿Antes cuándo veías eso, Jorge? Claro. Nunca. No se le ve al Estado, o no se le veía al Estado actuar en campo como se le ve ahora. Y ahí también hay que agregar esto que estás exponiendo, cuando nosotros hacemos referencia y esta travesía que hace el presidente de los viajes, de contar los beneficios del Paraguay, de mostrar para que vengan los inversionistas, etcétera, etcétera, también miran cómo funcionan las instituciones. Yo antes, como vi la semana pasada, algunos hacían una campaña, esto va a ahuyentar las inversiones cuando el Estado hace su parte. Yo digo al contrario. Porque quiere decir que estamos en una etapa de formalización total y de que cada uno en su rol. El privado que tiene que adaptarse a las normativas y el Estado que hace el control. Y así funciona, ¿verdad? Lo que pasa es que tantos años eso no era la lógica. Entonces yo, antes de que eso genere un efecto negativo para las inversiones que tanto queremos, yo creo que es una cuestión positiva. Por supuesto que es una cuestión positiva, porque se está demostrando de que las instituciones son fuertes y que actúan en defensa de tu derecho. Yo puedo tener un derecho, o el empresario puede tener un derecho, pero cuando el inversionista ve que pueden ser vulnerados algunas de las partes, tiene dudas. Por eso siempre hablamos con el gabinete sobre el tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? Que hay que hacer cumplir las leyes, todas las leyes. Y eso es un atractivo muy fuerte. Capaz pueda molestar cuando te toque, pero cuando estás al otro lado y se vean vulnerados tus derechos, vas a querer también que la institución actúe. Y eso es lo que hoy se está demostrando. ¿Podemos medir el tema de las inversiones en estos 2 años? A veces nosotros creemos que cuando hablamos de inversiones en Paraguay van a venir las grandes empresas. El viceministro Marco Riquelme nos decía no hace mucho acá mismo en este programa, vienen, pero no precisamente las grandes empresas. Y contaba una experiencia en Itapúa, una empresa que cría camarones en agua dulce, ¿verdad? Pues sí, cuestiones así pero que generan 20, 30, 50 empleos y que va sumando, ¿verdad? Sí, las inversiones van viniendo. Sí.
tanto inversiones extranjeras, especialmente de argentinos, de chilenos, de mexicanos, de brasileros que vienen y se instalan. Hay muchas ventajas que tenemos, pero tampoco hay que olvidar de los inversores paraguayos, porque es muy importante el capital paraguayo que se reinvierte en nuestro país. Y ahí yo te doy un dato bien preciso. En 2 años de gobierno yo tuve más de 30.000 creaciones de unidades productivas. O sea, entre apertura de sucursales y creación de nuevas empresas. ¿Hay capital extranjero? Sí. ¿Hay capital paraguayo? También. En promedio están creando entre 2, 3 empleos porque la facilidad que le dio al inversor paraguayo la figura de EAS es realmente muy importante. Y el MIC lanzaba también la semana pasada esos datos de crecimiento, de creación de estas unidades productivas. Ahora bien, esas unidades productivas, cuando emplea gente, también lo tienen que emplear de manera formal porque el Estado les facilita un montón de herramientas, les simplifica los procesos, le acorta los plazos de creación, justamente para eso es la ley, pero cuando contrato, tengo que contratar formal. Entonces ahí entra el Ministerio de Trabajo. Pero sí, hemos crecido bastante en creación de unidades productivas y expansión de sucursales, y eso es algo realmente positivo también. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la última pausa, venimos y cerramos el programa.